que elaboró la resolución que tiene que ver con crédito. Así que me quiero hacer cargo desde el principio. O sea, no es matar al mensajero, matar al responsable. Así que ya saben a quién tienen que, con quién se la tienen que hablar. Así que lo que no es un dato menor. Por eso yo sé que hay como mucha ansiedad, hay ruido en relación con esto. Así que bueno, en este espacio voy a tratar de compartir lo que tiene que ver con los créditos, el trasfondo que tuvo esta discusión, las motivaciones, las orientaciones que se le quiso dar, y bueno, y abrir un espacio. Adriana me compartió una serie de inquietudes, algunas de las universidades se enviaron, ¿no? Así que bueno, comparten ver alguna de estas cuestiones, y si no, de repasarlas, y cosas de las que puedan surgir en el momento a partir de esta presentación, ¿sí? Ahí, perfecto. Yo traje una presentación muy general, puede ser que algunos estén más familiarizados, menos familiarizados, pero bueno, la idea era hacer algo que como base, ¿sí? Y después a partir de ello poder precisar e ir al caso concretamente de bioquímica y de farmacia en relación a las problemáticas que pueda haber en torno a la implementación para estas dos carreras, ¿no? Yo inicialmente siempre prefiero el tema, el crédito como concepto, ustedes saben, es un concepto polémico en sí mismo, en su presencia, ¿no? Y sobre todo uno lo puede vincular a cuestiones que tienen que ver con la mercantilización, con lo crediticio, ¿sí? Y no con el creer, que es el origen etimológico del concepto, ¿no? Entonces yo preferiría, en una primera parte de la presentación, retirar la palabra crédito, ¿sí? Para después retomarla, sí, haciéndonos cargo, pero hablar mejor de tiempo, ¿sí? O sea, retiremos el concepto de crédito, hablemos de tiempo, y del tiempo que no solamente nuestros y nuestras estudiantes pasan en el aula, en el laboratorio, o en una situación de trabajo de campo supervisado por nosotros, sino en el tiempo total del estudiante. O sea, no solamente lo que sucede en esa interacción pedagógica, sino pensar en el tiempo total, para poder llegar a tener y visualizar una foto completa del tiempo que necesitan nuestros y nuestras estudiantes para aprender todo lo que tienen que aprender, ¿no? Entonces, hoy lo que está visible, lo que conocemos, lo que explicitamos en nuestros planes de estudio, los que están vigentes o los que vamos a reformular, tiene que ver con la superficie de la figura esta, ¿no? Que es el tiempo que ellos y ellas pasan con nosotros, insisto, en el aula, en el laboratorio, en el campo. Pero hay un conjunto de horas asociadas a actividades que también son requeridas por nosotros para poder aprender lo que tienen que aprender y poder acreditar esos saberes en una situación o una instancia de evaluación. Entonces, la idea es mirar el tiempo completo, no el tiempo parcial, ¿sí? Que hoy es el que tenemos expresado. Para poder llegar a ese tiempo total de trabajo académico por parte del estudiante, y esto sin duda se inscribe dentro de un cambio de paradigma. O sea, no pensar en el tiempo del profesor, pensar en el tiempo que el estudiante necesita para aprender. Entonces ahí hay un primer punto de partida que es el que marca la diferencia entre un dato que teníamos o que tenemos actualmente para poder transitar hacia otro modelo. Y en eso el desafío, y es el desafío que tienen ustedes, porque son carreras que hoy se están dictando, o sea, hay un segundo cuatrimestre en curso en los 5 años probablemente de la licenciatura en bioquímica, de la licenciatura en farmacia, que está sucediendo, y es lo que en algún momento van a tener que, según esta normativa que ahora vamos a poner en consideración, van a tener que trabajar sobre ello, ¿no? Entonces hay unos planes de estudio, este es un ejemplo de un plan de estudio también de una universidad argentina de gestión estatal, de una carrera no del ámbito concretamente de ustedes, las ciencias de la administración, y la estructura que tenemos tradicionalmente, que pueden ser cualquiera de las carreras que ustedes representan, una carrera en este caso de 5 años, ¿sí? Con un número de horas, ¿sí? O sea, es una carrera que no es del artículo 43, como es el caso de las que ustedes representan, una carrera del artículo 42,
pero que también se expresa hoy ese plan de estudio, como lo que podríamos encontrar ahora en las páginas web de las universidades acá representadas, en un número de horas, ¿sí? Pero ese es el plan de estudio ideal. O sea, ese fue una concepción, una decisión política en términos de qué es lo que se necesita, más allá de la articulación sin duda por las características de las carreras que ustedes representan, con determinados estándares que se constituyeron dentro del mismo espacio, ¿no? Pero es un plan de estudio ideal, que lo transitan estudiantes reales. O sea, es una propuesta creada para poder ser licenciado en bioquímica, poder ser licenciado en farmacia, pero que está sin duda transitada por estos estudiantes con características concretas que son los que tenemos en nuestras universidades. Entonces, si miráramos con un poco más de detalle ese plan de estudio en este ejemplo, uno podría tomar, ahí ahora lo voy a ampliar, está tomado lo que sería el segundo cuatrimestre del segundo año, según cómo está definida la malla curricular de esta carrera de 5 años. Y según ese segundo cuatrimestre de ese segundo año, el estudiante que está transitando para ser licenciado en Ciencias de la Administración, tiene que poder cumplir con estas 4 obligaciones, ¿sí? Con metodología de la investigación, sociedades y asociaciones, macroeconomía y sociología de las organizaciones. Y según el plan de estudio, lo que está expresado, lo que está presentado y tal como fue aprobado en su momento a partir de las autoridades nacionales, hay una instancia de 4 horas y media que es como está expresado ese plan. Lo que para un estudiante que transita por esas 4 asignaturas le implica un volumen de 18 horas semanales, ¿sí? Tal como está expresado. Pero esa es una parte, y esa es la parte que hoy tenemos, la que hoy conocemos, y cómo hoy expresamos esos planes de estudio. Pero ¿cuántas horas adicionales ese estudiante real tiene que poder dedicar para poder transitar y aprobar esas 4 asignaturas? Entonces uno tendría que mirar en detalle, por semana, qué es lo que se pide. En este caso, en metodología de la investigación, la docente este lunes pidió para el lunes siguiente, además de cursar las 4 horas y media, que leyeran determinado capítulo de un libro de metodología, que miraran determinado video, que elaboraran una síntesis, ¿sí? Esto de cara a la semana siguiente. El docente del martes pide un análisis de caso, ¿sí? Elaborar un breve informe de 5 páginas. La docente del jueves pide analizar determinados datos estadísticos, también elaborar en un formato grupal determinado trabajo a presentar a la semana siguiente. Y el docente del viernes trabajar sobre determinadas definiciones vinculadas con la asignatura y preparar también un trabajo. ¿Qué pasa? Todo eso, ¿sí? A la semana le incrementa un número de horas de las actividades que cada uno de los docentes le solicitaron a los estudiantes que tenían que cumplimentar para la semana siguiente. Y eso agrega a lo que ya estaba previsto un número, hipotéticamente, de 26 horas semanales más. Lo que hace que ese volumen semanal se convierta, tratando de mirar esa foto completa, en una semana de 44 horas, ¿sí? No de 18, como está expresado en el plan y como nosotros lo presentamos, sino ampliando, sin duda, con el tiempo de trabajo autónomo. Eso, en este formato, digo, pensando, por ejemplo, y equiparando estos valores, lo vamos a ver a la hora de por qué se definieron determinados valores para el crédito. Esto está por encima del volumen de un trabajador. Digo, acá ya hay unas horas extras que a nosotros nos tendrían que pagar y tuviéramos que cumplimentar esto en términos de trabajadores, ¿no? Y sin duda podría presentar cierto grado de agotamiento, sí, sostenido por la cantidad de semanas que constituyen un año académico, pensando que esto está por encima de determinados valores, ¿sí? Esto para mostrar que este proceso de definición del SACAU, del crédito académico, tiene un antecedente que ustedes conocen porque probablemente han participado de esa experiencia, que tiene que ver con los RTF, ¿no? Que tenían otras características en términos de la obligatoriedad, porque era una invitación voluntaria a generar unas asociaciones de carreras, de familias de carreras, para discutir sobre trayectos. Digo, hay un punto de contacto no menor que tiene que ver con el espíritu del RTF y el espíritu del SACAU, que es pensar en el tiempo total del estudiante.
Después hay otras derivaciones que no son solamente técnicas por en términos de los valores, sino del procedimiento que si quieren los podemos retomar. Pero había unos antecedentes vinculados con, no podemos pensar solamente en el tiempo del estudiante docente, tenemos que pensar en el tiempo total. Entonces, cuando se empezó a discutir esto en la gestión anterior, a fin del 2021, durante todo el 2022 y el 2023, se hicieron trabajos desde lo que era la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, haciendo relevamientos con un número de universidades sobre el volumen total de trabajo del estudiante asociado a un cuatrimestre o a un año académico. De estas experiencias participaron 33 universidades, 32 universidades de gestión estatal y una universidad de gestión privada, y se trabajó con 95 planes de estudio, ¿sí? Que tomaron, o sea, esto fue voluntario, las universidades participaron de la experiencia voluntariamente y en determinadas carreras, proponiendo determinadas carreras para hacer este levantamiento, y se le preguntó dentro de la carrera y del año que se tomaba como referencia, el cual fue solicitado que no fuera ni el primero ni el último de la carrera que ponían a consideración, por las características particulares que tiene tanto el primer año en términos de una heterogeneidad importante, las características de desgranamiento, etcétera, etcétera, y el último, porque ahí sí, en muchos casos hay un grado de autonomía mayor en términos de lo que tiene que ver con ya un estudiante mucho más consolidado, de tomar situaciones intermedias, ¿no? O sea, tomar algún año, un segundo año, un tercer año, un cuarto año, según la duración de la carrera, y hacer una observación, preguntándole a los docentes o a las cátedras, a los equipos que compartían las asignaturas que estaban en un currículum estructurado, vinculadas con un cuatrimestre o con un año completo, cuánto tiempo consideraban ellos y ellas que los estudiantes tenían que dedicarle a su asignatura más allá de la situación de interacción pedagógica de presencialidad. Y entonces, a partir de eso, se hizo un análisis desde la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, de la Secretaría de Políticas Universitarias, en relación con los datos recogidos. Esta es, por ejemplo, una carrera también del artículo 43, como la de ustedes, abogacía, está regulada, es una de las que entró más tarde, no como algunas que están desde el inicio. Son 4 universidades estas de gestión estatal de un tercer año de abogacía, ¿sí? Y si ustedes ven la diferencia que hay en términos de cuánto implica semanalmente para un estudiante cumplir con las obligaciones de un tercer año en la universidad D, duplica, ¿sí?, lo de la universidad A. Y uno lo ve en otra carrera también regulada como la de ingeniería en alimentos, ¿sí? Nos encontramos en situaciones similares. Acá la barra azul marca lo que establece el estándar, ¿sí?, para ese tercer año de ingeniería en alimentos. O sea, ahí si ustedes ven, hay muy pequeñas diferencias en términos cuando uno lo mira en el dato concreto. Digo, tal vez en la gráfica no se percibe, hay una pequeña diferencia de horas, pero lo significativo está dado por las barras que representan el trabajo autónomo, ¿sí? O sea, la diferencia de una universidad a otra en un mismo tercer año de una misma carrera, que además presenta las características de determinados estándares asociados, ¿no?, a contenidos, a elementos que se compartir. Esto es, a modo general, un conjunto, o sea, para mostrar aleatoriamente un conjunto de carreras donde la mayoría, si ustedes ven, están por encima de las 1.500 horas anuales en términos de el esfuerzo conjunto entre la interacción y el trabajo autónomo, y todo el incremento que hay por encima de uno de los límites que establece estos valores de crédito, ¿no? Y eso sin duda asociado particularmente a esas barras rojas que tienen que ver con lo que sucede por fuera de la situación áulica o la situación de interacción específica que se desarrolla con los estudiantes. Este trabajo con estos 95 planes de estudio se hizo desde una perspectiva, porque los que respondieron fueron los docentes en términos de la estimación de lo que ellos y ellas consideraban de manera individual. Luego, al ponerlos todos juntos en función del espacio que compartían a nivel de un ciclo o de un año concreto académico, pero cuánto era la perspectiva de los estudiantes.
hubo una universidad dentro del estudio, una universidad nacional también, que además de preguntarle a los docentes, que es lo que hicieron todas, le preguntó a los estudiantes sobre esa misma muestra vinculada con un cuatrimestre o con un año. Y si ustedes ven, las barras rojas en este caso son las que representan los datos de los estudiantes, todas están por encima de la estimación que ya daban los docentes, que ya daba un poco por encima de determinados valores, ¿no? En relación a lo que un sujeto humano puede dedicarle semanal, anualmente, a todo lo que tiene que realizar para poder aprobar las obligaciones académicas que están previstas dentro de determinados espacios. Eso nos lleva, hasta acá hablamos de tiempo. Yo no metí la palabra crédito para nada. Hablamos del tiempo en el aula, del tiempo fuera del aula, del tiempo para el profesor, del tiempo para el estudiante. Los créditos lo que nos permiten, si nosotros incorporamos, podríamos decir que lo llamamos crédito, o lo podríamos llamar de otra manera, es llamar horas totales. Si queremos saquemos la palabra créditos y llamemos horas totales. Esas horas totales, expresadas en este concepto de crédito, lo que nos permite es transparentar la cantidad de horas que se necesitan para cumplir con todas las obligaciones requeridas para la aprobación de determinados espacios que constituyen un plan de estudio. Sin duda que cuando uno ya ahora mete la palabra crédito, hay preconceptos, prejuicios, mitos vinculados con esto. Yo voy a tratar de transitar algunos. Hay algunos que desde mi punto de vista son como muy claros en términos de que no son tal como masivamente o están presentes en nuestro ideario, ¿sí? Y hay otros que podrían ser un poco más polémicos y que podríamos poner a discusión. Hay un primero que también creo que está relacionado con alguna de las preguntas que me acercó Adriana, que tiene que ver que si uno traduce a créditos el plan de estudio, eso lleva inexorablemente a un reconocimiento automático de trayectos y títulos. Esto es totalmente falso, ¿sí? No es real. O sea, los créditos contribuyen al reconocimiento porque brindan un poco más de información a la hora de la toma de decisiones para reconocer o un trayecto o una asignatura o la totalidad de un título si uno la tuviera que hacer comparada a escala global. Brinda una parte de la información, porque en una situación de reconocimiento uno tiene que poner sobre la mesa qué es lo que voy a reconocer en términos de qué es lo que aprendió el estudiante, y esa información el crédito no la brinda, porque el crédito lo que brinda es una información numérica sobre una estimación o una aproximación sobre las horas de dedicación para adquirir algo. Lo que adquirió, lo que aprendió, no lo dice el crédito. O sea, eso habrá que buscarlo en los objetivos de aprendizaje del programa, en las características de la carrera en su totalidad, en los alcances, pero el crédito esa información no la brinda. La información que brinda es cuánto tiempo de dedicación hay en relación a ese aprendizaje, ¿sí? Y esto no es un dato menor, también retomando algunas de las preguntas, sobre todo en lo que tiene que ver con la comparabilidad internacional, ¿sí? Esa información no estaba visible y no estaba presente. Entonces, en términos de reconocimiento, que uno tenga el plan de estudio tal como lo tenemos ahora, con una columna traducida, con unos números que reflejan el crédito, eso no implica que automáticamente alguien viene con un papel y eso se le reconoce, se le incorpora en el expediente dentro de nuestras universidades. ¿Es un elemento que facilita? Sí, porque brinda información más completa sobre lo que expresa ese espacio que uno quiere reconocer. Hay otro mito que está asociado con que si avanzamos con la incorporación de los créditos, vamos a acortar las carreras, ¿sí? O sea, que hay un acortamiento de las carreras. A ver, esto tampoco es exacto, porque el crédito, tanto esta resolución como las que yo conozco a escala global, no dicen cuánto tiene que durar una carrera. O sea, lo que sí establece es cuánto tiene que durar cada año de una carrera de grado o de pregrado, ¿sí? Eso es lo que dice la resolución y lo que dicen yo diría que en un 90% las normativas a escala global sobre créditos. O sea, establece unos parámetros sobre cuánto tiene que durar
un año académico, y que un año académico en enfermería es comparable en términos de esfuerzo y de horas a un año académico en ingeniería industrial o en la licenciatura en bioquímica, ¿sí? O sea que hay un esfuerzo asociado a lo que es un año de estudiante en una carrera de grado o de pregrado, tal como se establece dentro de la resolución, de 1.500 horas a 1.800 horas, ¿sí? Entonces no dice cuánto tiene que durar la licenciatura en bioquímica, no dice cuánto tiene que durar la licenciatura en ciencias de la administración. O sea, lo que establece sí es un normalizador para cada uno de los años. Si después la carrera tiene 3, tiene 4, tiene 5, será multiplicada por este normalizador que es el que establece, sí, la resolución. Hay un tercer mito que tiene que ver, bueno, con el concepto en sí mismo, y que esto deriva en situaciones de arancelamiento. O sea que si uno incorpora los créditos, el crédito se cobra y entonces eso lleva a un arancelamiento de la propuesta en sí misma. Digo, esto tampoco es exacto. A ver, acá hay universidades privadas que cobran, entiendo, y no tienen sistema de crédito, o cobran por año, o cobran por asignatura, o cobran por trayecto, digo, sin tener sistema de crédito. O sea, esto no, que aparezca el término y que aparezca la columna que farmacología tiene 5 créditos, no quiere decir que eso tenga que ser pago. Digo, no hay una relación directa porque no hay una intervención en lo que tiene que ver con el concepto y con la aplicación vinculada con algo mercantil. Hay un cuarto elemento que tiene que ver con que la incorporación de los créditos nos lleva a una reducción de una de las partes que están constituidas dentro de este concepto, que es la de la interacción pedagógica, o lo que conocemos hoy. Que como aplicamos los créditos, vamos a tener que reducir esas horas que hoy aparecen expresadas dentro de nuestros planes de estudio. Esto tampoco es así. Digo, cuando se hizo este trabajo, lo que se contempló, los datos que se tenían a nivel de la Dirección General, de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, eran las presentaciones de todas las carreras, digo, que vienen con unos valores. Digo, y esos valores siempre, en ningún caso, son superiores a la incorporación del crédito. Digo, porque es un componente. O sea, no hay forma que supere, ¿sí? Y que no está puesto en duda el tema de la duración si es que no hay una revisión que así lo amerite por parte de las instituciones. O sea, la aplicación del crédito no interviene sobre las horas de interacción pedagógica, sobre lo que interviene es sobre el volumen total. Y las horas de interacción pedagógica en ningún caso están cerca de el volumen total que implica la incorporación del trabajo autónomo. Y hay una última, que esta sí creo que es un poco más polémica, que tiene que ver con que la incorporación de los créditos lleva indefectiblemente a una reforma o a una revisión curricular del plan de estudio. Esto uno diría, ni, ¿no? Digo, a ver, uno podría hacer una incorporación del elemento tiempo de trabajo del estudiante sin tocar ningún componente curricular, ¿sí? Lo que sucede, y es lo que después vamos a ver ahora un poco cuando nos metamos ya en el detalle, es que al preguntarnos sobre el tiempo autónomo, nos preguntamos también muchas cosas. Y también puede ser que identifiquemos cuestiones que puedan, ¿sí?, resolverse de otra manera. De la misma forma, porque hay alguna pregunta sobre esto, la incorporación del crédito brinda flexibilidad al currículo, ¿sí? Digo, cosa que hoy no está habilitada, porque tenemos que expresar siempre algo que tiene que tener un componente de interacción, porque si no está el componente de interacción no existe. Expresar dentro de nuestra propuesta curricular algunas cajas que impliquen créditos libres, ¿sí? Le oxigena el currículo, ¿sí? Y permite incorporar otras experiencias, otros saberes que no necesariamente estén estructurados dentro de la propuesta. O sea, esto solamente sí se logra en una instancia de revisión curricular. Digo, un aprovechamiento de la traducción a créditos para la incorporación de espacios más flexibles, o de la curricularización de la extensión, o de la curricularización de la investigación, ¿sí?, dentro de lo que es la propuesta curricular, puede estar dada por la constitución de estos espacios. Pero lo retomamos un poco más adelante, si les parece, yo para dar cuenta de
que si uno quisiera cambiar los planes de estudio tal como están, uno no tiene que meterse en una situación de revisión curricular. Uno puede, obviamente tiene que identificar el volumen de trabajo autónomo. Si el volumen de trabajo autónomo está dentro de los parámetros, no hay mucho para hacer. Digo, si esto está, sin duda, desbordado, ahí habrá que revisar algunas intervenciones para ajustarse a la norma. Si no fuera el caso, uno podría quedarse con esta situación de incorporar una columna, visualizar el tiempo de trabajo autónomo y generar la cuenta esta matemática que tiene que ver con cuánto de eso se expresa entonces en el concepto CRE. A ver, cuando esto se trabajó, digo, y entonces ahora yo voy a ir retomando algunos aspectos de las discusiones que se tuvieron. Ustedes saben, el encuadre que esto tuvo fue un diálogo intenso entre los rectores y las rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional y la Secretaría de Políticas Universitarias, ¿no? En la gestión anterior, en el 2021. Y se expresaron en una necesidad de los rectores y de las rectoras dentro de este espacio de incorporar algunas mejoras dentro de lo que tenía que ver con la extensión, la investigación y en este caso la docencia. Esas discusiones se hicieron en el marco de la Comisión de Asuntos Académicos del CIN y en el Consejo de Rectores de Universidades Privadas en sus equipos, ¿sí? Y fue un diálogo durante 2 años de propuestas que fueron y vinieron desde lo que era la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional desde la Comisión de Asuntos Académicos, ¿no? Con los rectores, rectoras que coordinaban esto y con los secretarios académicos de todas las universidades nacionales. Y, insisto, y desde el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, una discusión similar. Se tuvieron en cuenta, ahí se me fue lo de la presentación, ¿eh? Justo con lo del contexto internacional, se tuvieron en cuenta, para esta discusión, se tuvo en cuenta que era lo que sucedía a escala global, ¿no? Y a escala global, cuando uno revisa cuáles son los fundamentos detrás de la instalación de un sistema de crédito en distintos países o en distintas regiones, uno puede encontrar fundamentos como los que están expresados acá, ¿sí? Fundamentos que tienen que ver con la flexibilidad, con la transparencia, o sea, con conocer determinados datos, y otros que tienen que ver con la movilidad y el reconocimiento, ¿sí? Entonces uno podría agrupar estos fundamentos, muchos de estos están expresados en lo que es la resolución esta del SACAU, en fundamentos asociados con la innovación y fundamentos asociados con la movilidad. Insisto, cuando uno revisa normativas a escala global, va a encontrar parte de unos y de otros. Pero los puntos de partida de las instalaciones de sistemas de crédito en otras regiones, o en otros países particularmente, muchas veces están asociados al segundo clúster, al de la movilidad, ¿sí? Ustedes saben, y si ahora cuando entremos en detalle, hay una relación muy directa entre los valores que se utilizaron en el sistema SACAU con valores que se utilizan, por ejemplo, dentro de lo que se conoce como el Espacio Europeo de Educación Superior a partir de la Declaración de Bolonia en el año 99, etcétera, etcétera. Que es anterior, porque el crédito no surge en el año 99 para el espacio europeo con la Declaración de Bolonia, sino que la Declaración de Bolonia, para generar un espacio, incorpora el instrumento crédito, pero es una herramienta que se viene desarrollando de la década del 80, particularmente para la movilidad, para un programa como el Erasmus, que ha movilizado más de 6 millones de personas a la fecha, etcétera, etcétera, y que era necesario para poder entenderse. Entonces, hay un fundamento con la movilidad asociado a trabajar con sistemas de crédito que tiene mucha fuerza, pero que no ha sido el elemento central en lo que tiene que ver con el SACAU. ¿Por qué? Porque la movilidad para el sistema universitario argentino es marginal. Hay una movilidad marginal internacional, los datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, donde se concentran estudiantes entrantes, estudiantes salientes, dan para Argentina el año pasado que el 0.31% de la matrícula de estudiantes argentinos
hace una experiencia de movilidad fuera, ¿sí? O sea, no llega al 1%. Los estudiantes entrantes, sin duda que los porcentajes son mayores, pero tampoco exceden el 4%. Digo, la problemática de la movilidad, ¿sí? Y después, si uno lo viera en términos de movilidad interna, ¿sí? Tampoco pues, son datos probablemente mayores que el 0.31%, pero tampoco es que hay una masividad de la Universidad Nacional del Sur hacia la Universidad Nacional de La Rioja de estudiantes de farmacia que se mueven para realizar parte de su formación, ¿sí? Entonces, la movilidad no es un fundamento principal dentro de lo que es la propuesta SACAU. Es una consecuencia sin duda, digo, como para otros en los cuales la movilidad es fundamental, y termina también mejorando determinadas prácticas que tienen que ver con la flexibilidad o la transparencia, ¿sí? Yo quiero hacer mención a esto, digo, porque no es un dato menor, desde dónde se apoya. O sea, el fundamento está dado puntualmente por un sistema, como ustedes conocerán, bastante estructurado y bastante rígido, ¿sí? Que no permite determinadas situaciones que desde la perspectiva del crédito, más allá de la transparencia, puede, insisto, airear en parte ciertas propuestas curriculares. Cuando uno mira a escala global, que esto también fue considerado, cuál era la situación, uno dividiría los países en los sistemas que tienen crédito y los que no tienen, los sistemas nacionales con crédito y los sistemas sin crédito. Cuando uno mira el mapa, uno encuentra que la mayoría de los países cuentan con sistemas de crédito, ¿sí? Para el caso de nuestra región, está marcado Brasil. Brasil no tiene un sistema nacional de crédito, sí lo que hay, como había en Argentina o como todavía sucede, que desde la autonomía las universidades podían o no generarse un sistema de traducir a créditos o de incorporar la columna de créditos dentro de lo que era su propuesta, ¿no? Definiendo esta cuestión del trabajo autónomo. Brasil lo que tiene es universidades en las cuales los planes de estudio están expresados en algún sistema de crédito, pero no hay un sistema nacional. La misma situación para la región nuestra sucede en Venezuela y en Panamá. El resto de los países de toda la América completa, tienen sistema de crédito, ¿sí? Y en esto, digo, a la hora, yo traigo esta cuestión de la comparabilidad porque también apareció, y la quisiera retomar, con cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento por fuera de nuestro territorio, ¿no? Esto también se analizó en dos claves, ¿no? Se analizó en cuál es el normalizador que se utiliza a escala global, de cuánto vale un año académico en términos de número de créditos, y cuántas son las horas que están asociadas, ¿sí?, a cada una de esas partes que constituyen ese año académico definido en crédito. Entonces, en lo que tiene que ver con el número de créditos por año, la base más extendida es pensar que un año vale 60 partes, ¿sí? Porque es un número sexagesimal, porque permite divisiones en muchísimas partes, ¿no? Y entonces esto facilita que una propuesta curricular anual pueda dividirse, ¿sí?, en esa cantidad de partes sin ningún inconveniente. Cuando uno mira a escala global quienes usan un sistema sexagesimal como este, uno encuentra, por ejemplo, la situación con Europa dentro de lo que es ese espacio ampliado de lo que es todo el proceso de Bolonia, ¿no? Donde hay 60, la mayoría de los países ustedes ven, salvo el Reino Unido, que es comparable, digo, porque es una cuestión numérica la de 120 en ese caso. África, donde también hay mayoritariamente presencia de sistemas que utilizan los 60 créditos como normalizador anual, y la región nuestra, donde son la mayoría de los países, pero es más heterogéneo, ¿no? Hay 7 países, digo, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, hay algunos países centroamericanos que usan el normalizador 60. Y después, digo, más allá de cuánto vale un año, que fue una de las discusiones y algo que también se tuvo en consideración para ver qué unidad se utilizaba, tenía que ver cuánto vale cada unidad, ¿no? Y en esto, lo que se terminó definiendo fue un rango. Ustedes saben que el tránsito de esta cuestión del SACAU tuvo muchas vueltas, digo. Hubo una primera resolución que tuvo que ver con el fin de la gestión anterior,
donde había un valor único para el sistema, para lo que era el crédito, que era 25. La gestión actual volvió a abrir la discusión, entonces se volvió a discutir en el CIN y en el CRUP. La resolución esa que estuvo vigente, pero no se implementó, pero nunca se dio de baja, y el rango se amplió a 25 a 30, ¿sí? O sea que el valor de cada unidad crédito era de 25 a 30 horas totales, donde ahí está el trabajo autónomo, donde está la interacción pedagógica. Lo que lleva a, multiplicado por el normalizador 60, pensar que un año académico, ¿no?, varía entre 1500 a 1800 horas totales de trabajo del estudiante, donde está lo autónomo y donde está la interacción pedagógica. Lo que, a su vez, podría llegar a dar en función de un calendario académico de aproximadamente 40 semanas, digo, porque hay que considerar, bueno, cada universidad tiene su calendario académico, pero son 15, 16 semanas, ¿no?, de cursada, y después uno tiene que incorporar las semanas que median entre la finalización de la cursada y el llamado, ¿no?, los primeros llamados a examen. Entonces, la división del volumen que estamos hablando, de 1500 o de 1800, hay que hacerlo en alrededor de 40 semanas, 38, lo que dependerá, ¿no? Y eso lo que da es que si uno se apoya en un valor de 25 horas el crédito, o sea, de 1500 horas anuales totales, lleva a un estudiante de un esfuerzo entre 35 y 37 horas semanales, ¿sí?, de dedicación, tanto en aula como fuera de aula. Y si uno se apoyara en el límite superior, en 30, estaría más cerca de 45 horas en términos de dedicación, ¿no? Y en el medio, los matices que uno podría tener. Esto, cuando uno lo mira a escala global, digo, la fundamentación que tiene detrás esto, insisto, ese rango sobre todo remite al ejemplo europeo, ¿sí? Y al ejemplo europeo de fin de la década del 80, cuando se armó lo que es el STS, el European Credit Transfer System, ¿no? Y en ese momento, la equiparación que se quiso hacer del valor de un año académico, y habiendo tomado el valor 60, es que un estudiante tendría que trabajar lo mismo que un trabajador, ¿no? O sea, equiparar la situación estudiante a la situación trabajador. Y en ese momento histórico, las 40 horas eran las dominantes dentro del sistema. Hoy eso no es así. Digo, y es uno de los puntos que actualmente está en discusión dentro del espacio europeo. El espacio europeo discute permanentemente, o sea, los que siguen este tema, digo, uno podría ver que hay como propuestas de la guía STS, donde los expertos, hay un conjunto de expertos de distintos países que se juntan a revisar la implementación y los valores. Este es uno de los puntos que está en discusión, porque ese rango 25 a 30 está muy elevado porque está representando valores equiparables a un trabajador que ya no los tiene. Digo, ahí en el mapa, yo sé que se ve chiquito, pero yo la presentación la dejo para los que quieran mirarla con detalle y todo eso. Se ven valores, no sé, como en Holanda de 32 horas, digo, no quiero entrar en ese detalle, digo, pero hay una discusión de que 40 no existe más y que también esos valores para los estudiantes europeos no son reales. Digo, esto lo quiero decir, digo, son los valores que figuran dentro de la normativa, ¿sí? Son los valores que utilizan las universidades europeas para la asignación de créditos, son valores que están en discusión y son probablemente valores que tampoco representan la realidad del estudiante europeo. Entonces, cuando uno mira qué es lo que sucede, ustedes vieron que el mapa que yo mostré con el normalizador era muy homogéneo, era todo rojo en 60, salvo el Reino Unido. Como es un rango como el que se está planteando, digo, esto me parece interesante porque puede ser la discusión que también podamos tener a nivel de sistema. Digo, lo que sucede a nivel europeo es que generalmente los países lo que tienen es o un valor dentro del rango. O sea, para entre todos ellos entenderse, necesitaban tener un rango, ¿no? Era más lógico tener un rango. Muchos de los países lo que hacen es tomar un valor concreto dentro del rango. Y eso no inhabilita ni la circulación, ¿sí?, ni la interacción entre los países, porque hay un acuerdo de que todos están dentro de un rango, todos utilizan un normalizador y todos calculan la misma base. No son peras por manzanas, son peras. Es el volumen total de trabajo del estudiante, ¿sí?, que en algunos casos está cerca de 1500 horas anuales y en otras más cerca de 1800. Pero eso no inhabilita, ¿sí?, que un estudiante de Bélgica, por ejemplo, o de Holanda o de Dinamarca, donde son 1600 horas,
pueda circular en otros sistemas donde, no sé, en Alemania, donde es de 1800, ¿sí? A ver, la misma situación, yo lo traje para que no sea solamente a ver, Europa tuvo una incidencia fuerte dentro, porque hay una tradición, no solamente de nuestro sistema hacia el sistema europeo, sino también por la complejidad que tiene, de que no son sistemas nacionales, sino que tiene la complejidad de un sistema regional. Pero si ustedes ven, en África también hay una situación en relación a los rangos, muy fuerte, marcada también con un rango que va de 1500 a 1800, y para la región nuestra, para toda América en su conjunto, es todavía más amplio el rango, ¿sí? Pero la mayor concentración está dada desde Chile, que tiene 1400 a 1900, hasta Perú, que tiene 1900. Digo, hay un rango que está un poquito más amplio que el que establece, por ejemplo, el propio SACAU, pero está también en línea. Digo, esto para marcar que hay variedad, o sea, no hay sistemas únicos. Digo, acá la cuestión de utilizar un normalizador que nos ordena y establecer unos valores, o respetando un rango, o en alguno de los puntos del rango, nos hacen comparables. La decisión, y ya salgo del sistema internacional para ir a la normativa nacional, la decisión fue, ustedes saben, el perfil del estudiante argentino es distinto de muchos de los perfiles que podíamos mencionar acá, ¿sí? Al momento de empezar esta discusión, el dato que tenía el área de estadística del Ministerio de Educación era que el promedio de edad del ingresante universitario argentino, tanto en las universidades, en las instituciones de gestión estatal como en las de gestión privada, estaba por encima de 21 años. ¿Sí? O sea, el promedio estaba no sé, ustedes sabrán en cada una de sus universidades cómo, y tal vez hay particularidades a veces disciplinares que llevan al rango perfecto, ¿no? De 18 a 24 o más. Justo como acá estamos en una situación homogénea en términos de las disciplinas, puede ser, y ustedes me lo dirán, que no está por encima de 21, está más cerca del perfecto, ¿no? Del ideal. Pero el sistema en su conjunto, esos eran los datos que tenía. Eso sin duda habla de un estudiante que ya tiene otras obligaciones. Digo, si ya tiene más de 21 años en promedio, ¿no? En el ingreso, probablemente tenga situaciones laborales o tenga que paternar, situaciones de cuidado. Digo, hay otras obligaciones que probablemente estén asociadas a su vida, y eso podría decir, bueno, no podemos pensar en un estudiante de 35 horas. Digo, porque no es el estudiante. Esta sí fue una decisión que estuvo sobre la mesa. Bajar esos números hubiesen implicado descolocar al sistema de la comparabilidad internacional. ¿Sí? Digo, porque es, sin duda, bajar el precio de situaciones que hoy tenemos porque no las tenemos transparentadas. Ustedes saben que si va el estudiante, no se entiende. Uno dice, no, bueno, pero ¿cuántas horas? Una carrera de 5 años, pero ¿cuántas horas son? No, son 3000 horas. Bueno, pero eso no representa el volumen total. O sea, generar esa situación de valores por debajo hubiese implicado situaciones de no articulación con, por ejemplo, con el sistema europeo o con muchos de los sistemas de nuestra región, ¿sí? Entonces la decisión fue ir más a una estandarización dentro de los parámetros internacionales para que no quedara el valor anual ni el esfuerzo del estudiante argentino en el valor anual por debajo de los estándares internacionales, y pensar en clave de comparación. O sea, acá la situación de la movilidad o del reconocimiento tuvo un efecto a la hora de la toma de decisiones, ¿sí? Más allá de que la fundamentación estaba asociada, y ahora voy a ese punto, a que la discusión este marco normativo empezó en una reunión, en un plenario del CIN, de rectores y rectoras en la Universidad Nacional de San Martín en diciembre del 2021, y es ahí donde aparecieron esos que tal vez ustedes conocen, los famosos 7 puntos, que eran los que propuso en su momento el Ministerio de Educación, en acuerdo con los rectores y rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional. Y la parte del crédito dialoga con el punto 2, con la duración real de las carreras, sobre todo, que es ahí donde está el ítem de la innovación.
al momento de presentar esto, los datos que tenía también el área de estadística del ministerio era que a nivel de sistema, en su conjunto, la proporción entre duración real y duración teórica era del 1.9. O sea, casi duplicaba la duración real a la duración teórica, ¿sí? Entonces, el punto de la duración real de las carreras era uno de los ítems, un ítem pertinente para la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Interuniversitario Nacional, y también dialoga con la cuestión de la movilidad. Por eso hay un punto de internacionalización inclusiva que también atiende la discusión de los créditos, pero de los créditos en la mirada comparada internacional. Y hay un tercer punto, que no lo puse ahí en rojo, que tiene que ver con la curricularización de la extensión. O sea, yo cómo incorporo dentro de la propuesta formativa actividades de extensión que los estudiantes realizan, pero que no es que les doy un papelito, sino que es parte de su situación de formación, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo sucede? Bueno, el crédito también atiende ese último punto en relación a la curricularización de la extensión. Esto lo que llevó es, como les dije, al principio, la resolución de noviembre del 2023 tenía el normalizador 60, pero un número fijo, que era 25, ¿sí? Esto generó todo un espacio de debate a nivel del CIN y del CRUB. Hubo algunas presiones, creo que más cercanas al CRUB que al CIN, para que el número no sea fijo y se convierta en un rango, ¿sí? Para dar ese aire, ¿no? De que haya universidades que consideran que sus estudiantes pueden tener una dedicación más cercana a las 45 horas, semanales, y otras que estén más cerca de las 35, 37. Esa fue una de las modificaciones. Otra de las modificaciones tiene que ver con este ejemplo ustedes saben que las carreras que ustedes representan no están contempladas dentro de la resolución. O sea, es algo que la propia resolución plantea, que va a ser sujeto de los propios, sí. Bueno, pero abre la ventana, por eso que va a ser sujeto de la propia disciplina en la discusión de nuevos o revisión de estándares existentes, incorporar la cuestión de los créditos. Las que están sujetas a la normativa de manera al 2027 son las carreras del 42, ¿no? Las que tendrán que presentar sus propuestas traducidas a crédito de acá a, creo que es enero del 2027, me parece, sí. A enero del 2027. Las carreras reguladas lo harán en los momentos en los cuales las carreras discutan esto e incorporen. Para las carreras en general, y esto es lo que hay que empezar a mirar, la resolución lo que plantea es una carrera de 4 años, el normalizador es 60, tendría 240 créditos, ¿no? La resolución anterior era un poco más rígida en el sentido de que eran 60, 60, 60 y 60, ¿sí? Esta plantea que tienda a 60. O sea, el número de una carrera de 4 años no puede ser inferior o superior a 240. Pero como en el ejemplo, uno podría decir, pongo un primer año un poco más liviano en términos de volumen total, ¿sí? Entonces le pongo 56 créditos, o sea, un número menor en términos de horas, y lo que me falta en el primero lo distribuyo en otros donde o hay más trabajo autónomo o hay otras situaciones. O sea, la resultante tiene que dar el número multiplicado por la cantidad de años, ¿no? Una carrera como la de ustedes, que son de 5 años, tendrá que tener 300 créditos, ¿sí? O digo, para el ejemplo, estamos hablando de 300 créditos. Pero, tal vez un primer año puede tener 58, hay un segundo año que puede tener 61, ¿no? Eso queda librado a cada uno. Eso implicaría que una carrera como la de ustedes, de 5 años, tendría, según las decisiones que se tomen en función del valor del crédito, un volumen de entre 7.500 y 9.000 horas, ¿sí? O sea, esos serían los valores, el tiempo total del que dispondrían ustedes como carrera pensando en clave de crédito, ¿sí? O sea, estamos pensando que si el valor, que acá sí quiero hacer como muchos asteriscos que se los mencioné a las colegas, digo, esto ustedes saben que acá yo lo estoy presentando ante autoridades de un área disciplinar.
Digo, estas son discusiones que probablemente, y yo conozco muchos los secretarios académicos de sus universidades a nivel de rectorado, que también puede haber discusiones a nivel institucional. Digo, entonces hay una situación sobre qué valor tiene. Digo, la normativa habilita a que uno ponga valor 25, 26, 27, 28, 29 o 30. O replicar el rango, también, podría ser. No sé, la Universidad de Buenos Aires dice, nosotros replicamos el rango. O la Universidad Nacional del Litoral dice, nosotros nos paramos en 27, como era el RTF. El tema es que si hay una decisión institucional, las unidades académicas tendrán que responder. Yo hago esta aclaración, porque, y es importante pensarlo, pero hay otro plano que no sé cómo, bueno, uno conoce la gobernanza de dos instituciones, no sé cómo eso dialoga con las discusiones que suceden, porque la normativa está, pero las universidades lo tienen que instrumentar. ¿Cómo lo instrumenta cada universidad? Está ahora en situación de discusión. Yo hago esa aclaración porque la carrera podría tener 7.500 o podría entre 7.500 y 9.000 horas, según la decisión o que tome la unidad central o cómo deje librado a las unidades académicas la decisión sobre el valor del crédito, ¿sí? Cualquiera de las dos instancias son válidas, pero sí creo que es importante, yo sé que ustedes lo saben o lo están padeciendo o lo están viviendo, pero que eso dialoga con discusiones a nivel central. En ese caso, para este ejemplo, y eso es también lo que ustedes tendrán que tener en cuenta a la hora de su propia discusión en función de los estándares, ¿sí? Hay un punto vinculado con la resolución que habla de cuántas horas de esas 7.500, bueno, no lo quiero llevar a las 7.500 porque como no son las carreras del 43 las que están dentro de la resolución, lo quiero tomar como el ejemplo, para ser preciso, ¿no? En una carrera de 4 años serían 6.000 horas, o entre 6.000 y 7.200, ¿no? La resolución plantea una proporción de interacción pedagógica. Ustedes la interacción pedagógica la tienen definida en sus propios estándares. Está definido el mínimo, después cada uno sabe que del mínimo puede ir mucho más arriba. Son decisiones de la propia carrera en esa institución, ¿no? En esto sí hay una modificación, porque las carreras del 42 se regían por una resolución que establecía unos parámetros vinculados con 2.600 de límite, de piso, ¿sí? Acá el piso está más cerca del techo, ¿sí? Porque el piso plantea 2.100, según la resolución, y ese sí también fue uno de los cambios de la resolución de noviembre del 2023 a la que está vigente ahora en abril del 2025. En la resolución primera, lo que decía, planteaba el piso y el techo. O sea, decía que tenía que variar entre 2.100 hasta 2.600 horas. Esta resolución es un poco más ambigua, entonces dice el límite, ¿sí? 2.100 más menos 25% sugerido, ¿sí? Llega más o menos a estos límites, pero no le pone, no lo cierra. Acá hay todo un debate sobre la autonomía, la ley de educación superior, detrás de esto no quiero meterme, que tiene que ver con el fundamento de que no se pueden establecer límites a las universidades. Es una sugerencia, en términos de esto, ¿no? Entonces, si uno se apoyara en esos valores de una carrera de 6.000 horas, por ejemplo, uno tendría una proporción entre 2.100, 2.600 de docencia y 3.900, 3.300 de trabajo autónomo. La resolución también es clara y en esto entiendo que la CONEAU, que también participó de las discusiones, el trabajo autónomo no es sujeto de supervisión ni es la estimación, lo que ustedes saben que es sujeto de las revisiones a las que tienen, en situación de carrera regulada, atiende las cuestiones vinculadas con el valor de la interacción, no con el valor del trabajo autónomo, ¿no? Y eso fue una discusión amplia dentro del CU, dentro del Consejo de Universidades, previo a la salida de la primera resolución, de que quedara totalmente explícito de que no son sujetos de verificación. Creo que lo dice así la resolución, ¿no?
Bien, yo ya estoy terminando para abrir el espacio para que podamos hablar sin no estar de acuerdo y decirme todas las cosas que me quieren decir en relación con esto. Desde las universidades. A ver, teníamos el desafío de planes de estudio poco equilibrados muchas veces en cuanto al volumen de trabajo del estudiante. Empezar a revisar cuánto tiempo autónomo hay detrás de cada una de las cosas, lo que nos puede mostrar es que tenemos como inflaciones en determinados cuatrimestres o en determinados años, sin sacar, sin eliminar, es pensar en alguna redistribución, uno al mirar el volumen, es obviamente que abre un espacio de revisión curricular, ¿no? Pero al poner todo el número completo, el que está invisibilizado, sobre la mesa, podamos identificar de que hay, no sé, un segundo año que está saturado. Y que entonces requiere de que alguna cosa pase para el tercero, que está un poco más flaco, ¿sí? Estas instancias de equilibrios, o sea, son los límites que establece esta cuestión del crédito. Es no mirar el título en su conjunto, sino mirarlo por año, porque hay que mirarlo también por una situación vital de alguien que lo tiene que poder transitar en las semanas que constituyen ese año. Bueno, a ver, el tema que da lugar a esto, ¿no? La diferencia entre la duración teórica y la duración real. A ver si esto, cuando uno plantea que la proporción era 1.9, es multicausal, tiene que ver con el perfil del ingresante, tiene que ver con las trayectorias, tiene que ver con la articulación, tiene que ver con esto, ¿no? De estudiantes que trabajan, que le dedican mucho tiempo. Hay cosas que desde las universidades o desde las carreras no podemos atender de manera directa. Tal vez en el diseño curricular o en la propuesta pedagógica hay algo sobre lo cual podemos intervenir, ¿no? Que no va probablemente a resolver todo el problema, pero que está asociado con determinadas situaciones donde hay, insisto, yo no mostré el estudio completo, pero hay situaciones de carreras que hablan de 70 horas semanales. Cuando uno pone entonces, claro, no hay una persona a la cual uno pueda entrevistar que haya aprobado las 4 o 5 materias que se tendrían que cursar en ese cuatrimestre, porque no hay persona que resista 70 horas durante 20 semanas haciendo todo lo que hay que hacer, entonces, ¿hay algo para atender? Sí, que no resuelve todo, pero sin duda. Pero tal vez hay algo dentro de la propuesta que nosotros tenemos sin bajar la calidad, pero ajustándonos a situaciones realistas, ¿no? Pensando que el tiempo es un valor que podemos atender. Eso también tiene que ver muchas veces con que el currículum tiene una integralidad. Porque ustedes, los que participaron en los diseños actuales, lo pensaron de determinada manera, como en una de las primeras diapositivas, ¿no? En pos de un estudiante, es una propuesta ideal que después choca a veces con situaciones reales. Pero el currículum está vivo. Lo encarnamos nosotros, los docentes, que asumimos una asignatura con unos contenidos mínimos que tenemos que cumplimentar y que cambiamos actividades. Cambiamos textos, cambiamos a veces formatos de evaluación, porque, y eso, si no tiene un permanente, ¿no? Monitoreo o no lo tenemos presente permanentemente, genera esto, ¿no? Que se vaya abriendo, ¿no? Y que eso que tenía una integralidad vaya, como acá, como en la gráfica, ¿no? Desvinculándose. Y tal vez esto está vinculado también muchas veces con la planificación en solitario. Los equipos somos los que tenemos una responsabilidad frente a la asignatura que tenemos a cargo, pero tenemos que ver que eso está constituido en un espacio, ¿no? En un espacio que se comparte con otros, ¿no? Y que esa articulación es necesaria para ver que si yo pido mucho, puede ser que esté bien, pero con los que comparto el espacio de otras asignaturas tendrán que pedir menos, ¿no? O habrá que ver cómo lo localizo, ¿no? Porque si todos pedimos mucho, es un problema, si todos pedimos poco, es otro problema. Entonces ahí hay una mirada también de articulación de los espacios que es necesario. Y sobre todo pensar que los créditos implican una acción colectiva. La estimación del tiempo la tenemos que hacer cada uno de los docentes en nuestros espacios. Somos los que planificamos, es una decisión nuestra de los docentes qué pedimos y qué no pedimos, pero somos los que podemos hacer una primera expresión de eso, ¿no? Después veremos que hay que verificarlo con los estudiantes para que no pasen estas situaciones como en la universidad
que mostré, pero no podemos asignarnos los créditos nosotros mismos. Digo, lo tenemos que hacer, esto tiene una mirada integral. Digo, hay que asignarlos a nivel de plan y a nivel de año, o al nivel de cuatrimestre al menos, si no es que hay materias anualizadas. Digo, si hay materias anualizadas, hay que asignarlo, o sea, la unidad es año, ¿sí? O cuatrimestre si los espacios son todos cuatrimestrales, ¿sí? Pero yo no puedo asignarme dentro del espacio que me corresponde en un cuatrimestre los créditos. Digo, eso coexiste con otros espacios que requieren de esta mirada. Entonces, ya para terminar, o sea, el trabajo que tenemos es, al plan que tenemos, incluirle la columna que falta. Digo, para volver al punto inicial, al final es eso. Y sobre todo definir cuánto uno piensa que su estudiante le tiene que dedicar para aprender lo que tiene que aprender desde la perspectiva de un licenciado en bioquímica, de un licenciado en farmacia, perdón. Entre 30 y 35 horas, entre 30 y 40, entre 30 y 45. Digo, ¿cuál es el rango que se requiere? Y eso a su vez dialoga con la definición o institucional de qué valor se le va a dar al crédito. ¿No? Yo creo que ahí sí eso no está dentro del espacio. Insisto, hay distintos planos para esta discusión, pero si uno define un crédito de 25, ese es el valor, por ahí van las cosas, los tiros van por ahí, 35, 36, 37 horas semanales, ¿sí? Y si uno está más cerca del límite superior, está ahí alrededor de 45, 44, 45 horas aproximadamente. La tarea es compleja, está dentro de las preguntas que yo la voy a retomar. ¿Cómo hacemos para pensar esta cuestión del trabajo independiente? O sea, ¿cómo estimamos el trabajo independiente de nuestros y nuestras estudiantes? Digo, hay unos formatos, digo, cuando uno mira las fotos así como a escala global, así como en los mapas que yo mostré, uno encuentra que estas son las proporciones, porque aparte también son las proporciones que aparecen en la resolución que acabo de mostrar. Y que si uno trasladara los estándares que ustedes, las horas que ustedes tienen dentro de los estándares, al volumen multiplicado por estas 7.500 que yo mencioné, o 9.000 según, digo, están en el orden de entre el 40% de situación presencial y 60% de situación autónoma. Digo, esta es la foto muy vaga, muy borrosa. Porque no es lo mismo probablemente en bioquímica que en derecho, no es lo mismo en farmacia que en arquitectura, ¿sí? No es lo mismo en el primer año de bioquímica que en el último año de bioquímica, eso que acabo de mostrar, ¿sí? Y no es lo mismo probablemente en el primer año de bioquímica determinada asignatura que otra, ¿sí? Entonces, si uno quisiera irnos de acá con una parte del trabajo hecho, ustedes saben, ustedes son de exactas, yo soy de sociales, así que me tienen que tener paciencia, lo hacemos matemáticamente muy rápido. Hay dos datos que tenemos, el que falta lo resolvemos, nos vamos todos con los planes de estudio de todas las universidades que están acá, de bioquímica y farmacia, hecho. No es el sentido. Digo, uno puede hacerlo como maquillaje, y esto muchas veces los universitarios sabemos, digo, los gestores, sabemos cómo resolver determinadas cosas, o lo podemos hacer, aprovecharlo y hacerlo en serio más profundo, ¿sí? Con el nivel de profundidad que tenga la institución, particularmente la unidad académica. Digo, ahí hay dos caminos. Digo, cumplir con la norma, podemos cumplir, o podemos ser una oportunidad, yo creo que es una oportunidad para informar mejor a nuestros estudiantes, ¿sí? Soy docente en sociales, en mi universidad. Son estudiantes que trabajan, que vienen a la noche y que no pueden elegir todas las materias que están dentro de la propuesta. Tienen que elegir algunas porque estuvieron trabajando todo el día. Vienen a las 6 de la tarde. No tener la información completa muchas veces los lleva a tomar decisiones equivocadas, porque no se pueden inscribir en todas las asignaturas que tendrían que cursar este segundo cuatrimestre. Y si vamos a la grilla que yo mostré antes, todas generalmente, por lo menos en mi universidad y en mi carrera, tienen 64 horas, o sea, son 4 horas de cursada. Pero no necesariamente mi asignatura implica el mismo trabajo autónomo que la asignatura del día lunes, ¿sí? No tener esa información no es, lleva muchas veces a malas decisiones, ¿sí? Decisiones que a veces los estudiantes saben, no te metas en la cátedra de Benedicto Nel porque te pide un montón de cosas, fíjate de buscar otra, o buscar otra, pero eso no está expresado, ¿sí?
Digo, eso no está expresado. ¿Sí? O sea, y voy a hacer una última cosa y ya cierro. Para nosotros como docentes, el crédito sí es una limitación. Desde mi punto de vista, es una buena limitación. Nosotros como docentes tenemos una primera limitación, que son los contenidos mínimos. Yo no puedo dar cualquier cosa, yo estoy de metodología, no puedo dar cualquier cosa a lo que se me ocurra. Yo tengo unos contenidos en las asignaturas que dicto que tengo que cumplimentar. Pero pues si no viene el director de mi carrera y me dice, señor, ¿qué está haciendo usted? Yo no puedo dar el día que se me ocurra clase. Digo, yo tengo asignado los martes, los jueves, los viernes, en un horario. No puedo dar en el horario que se me ocurra, lo tengo en eso. Pero sí puedo pedir lo que se me ocurra. ¿Sí? El crédito viene a dar ese nuevo límite a nosotros como docentes. Si el espacio curricular tiene 5 créditos y el valor del crédito que uno tiene en la institución, en la carrera, es 25, eso quiere decir que yo tengo 125 horas a las cuales trabajar con los estudiantes para cumplir con los contenidos. Las actividades las propongo yo. A ver, cuando uno dice, y ahora vamos al espacio este de cómo lo calculamos, es un estimado. No son 125, son 150. Lo que no pueden ser son 250 horas. Lo que finalmente eso represente en términos de las actividades 250. Porque ahí sí estamos en una situación de que el espacio mío le está tomando a otro, digo, porque el sujeto es el mismo, digo. Yo voy con mi cátedra, voy con mi equipo, con mi JTP, hago no sé qué, me vuelvo, al otro día doy la otra materia, pero hay una persona que tiene que estar haciendo esa, la otra, y la semana es de 7 días, de 24 horas, igual que la nuestra. Digo, sí, si me preguntan, ¿sí es una limitación? Sí. Digo, en términos de cuál es el capital que dispongo. ¿A qué número llego? Esa es una discusión que saben, discusión curricular, es una de las cuestiones más políticas que tenemos en la universidad, más allá de los que militemos en la universidad, es una discusión súper y estrictamente política. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos créditos tiene que tener cada asignatura? Eso hay que discutirlo internamente. Pero, indignado,